Vamos a continuar nuestro programa académico del día de hoy con ultrasonido pulmonar. Mi nombre es David Almanza, residente del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario. Bueno, esta es la orden del día de hoy. Vamos a iniciar con las indicaciones, la técnica, que es una ecografía pulmonar normal, que es lo más importante el día de hoy en este simposio, que es de conceptos básicos, unos hallazgos patológicos, los algoritmos de diagnóstico clásicos y unos usos adicionales y unas conclusiones. Primero, hacer un homenaje a estos dos médicos que llevan más de 30 años estudiando la ecografía pulmonar del paciente críticamente enfermo. Gracias a ellos tenemos la mayoría de los protocolos y algoritmos. Y empecemos por las indicaciones. Entonces, la ecografía pulmonar tenemos que conocerla e interpretarla como una gran variedad de cambios que me permiten hacer diagnósticos en cuidado intensivo, como estudio de paciente con disnea, que es el protocolo Blue o falla respiratoria, pacientes de trauma de tórax, pacientes en choque, como diagnóstico de diferencias de los subtipos de choque que ya habíamos inclusive esta mañana, o titulación de PIP. En cuanto a procedimientos, la toracentesis, las complicaciones de accesos venosos centrales o el proceso de Winning respiratorio. Y la monitoría con la reanimación hídrica, la ventilación mecánica, monitoreo de la intubación y pacientes en posoperatorio. Cuando buscamos la diferencia entre la radiografía y la ecografía pulmonar, encontramos varios estudios, algunos inclusive metaanálisis como el que les estoy mostrando, y lo que podemos resumir es que en realidad es mucho mejor que la radiografía en bastantes patologías. Podemos ver esa sensibilidad, esa especificidad que casi en todas es más del 90%, en consolidaciones, derrames pleurales, neumotórax, síndrome intersticial o contusión pulmonar. Entonces, muchas veces la podemos usar, esa es la cabecera del paciente, es gratuita, necesitamos un entrenamiento, pero pues vemos que tiene bastantes cosas que nos puede servir en la unidad. Empezamos de una vez porque vamos a hablar bastante de algunos signos y hallazgos ecográficos. Entonces podemos usar cualquier tipo de transductor. Podemos usar transductores lineales que, recordando, pues son de alta frecuencia, como vimos esta mañana, lo cual impide que sea muy bueno para la parte de la profundidad, pero sí una muy buena resolución superficial. Con esto vamos a ver la línea pleural. Podemos ver otros transductores que nos van a permitir con una menor frecuencia, mayor profundidad, pero menor resolución para ver las bases o algunas patologías más profundas, como el sectorial, el convex o el microconvex. O sea, en realidad podemos usar el que tengamos a la mano. Muchas veces algunos ecógrafos solo tienen uno u otro, entonces con cualquiera lo podemos usar. Mi recomendación y mi preferido es para ver línea pleural el lineal y para ver lo más profundo el convex como tal. La técnica y la localización de las vistas, así como veíamos esta mañana el eje parasternal largo y corto de la ecografía cardíaca, pues acá vamos a ver las vistas y las zonas. Depende del protocolo. Este es el protocolo Blue. Lo que vamos a hacer es colocar las manos desde el meñique debajo de la clavícula. Vamos a ver acá. Acá. Los pulgares no los vamos a usar. Vamos a colocar las dos manos en el tórax anterior del paciente y trazando por la línea medioclavicular, una línea imaginaria, y juntando un punto inicial del tercer dedo de cada mano, vamos a encontrar el punto 1 y 2 del protocolo Blue. Este punto 1 y 2, si vamos hacia el meñique que está más distal y continuamos hacia posterior, vamos a encontrar un punto que es el punto Platz al unir con la línea axilar posterior. Entonces, este protocolo tiene 3 puntos importantes. Sin embargo, Volpicelli en el 2012 hace recomendación, este consenso de expertos, donde nos recomiendan 4 puntos. A mí personalmente me parece mucho mejor. Tenemos una línea imaginaria parasternal, una línea axilar anterior, una línea axilar posterior y trazamos una horizontal en el quinto espacio intercostal y así los podemos dividir tal como ven en la imagen en un punto 1, 2, 3 y 4. Los puntos laterales 3 y 4 por lo general se estudian con mayor profundidad, que sería el mismo punto Platz del Blue, que sería el que recomiendo con la sonda Convex, pero se puede usar con cualquiera que lo permita. Inclusive algunos protocolos se pueden usar con vistas posteriores, algunas que son debajo o mediales a la escápula, o inclusive he encontrado hasta 9 puntos posteriores, pero pues depende de los protocolos como tal. Acá viene el inicio de nuestro estudio. Lo que hacemos es insonar entre dos costillas de forma longitudinal al cuerpo con la marquilla hacia cefálico, tal como están viendo el ejemplo.
y ya les voy a ir mostrando gráficamente qué pasa. Este es nuestro paciente, vamos a empezar a estudiarlo. Longitudinal, vamos al punto 1. Vamos a encontrarnos que muchas veces hay costillas entre los mismos y con la charla de esta mañana que veíamos de artefactos y física del ultrasonido, vamos a saber que el hueso no va a permitir que el haz de ultrasonido pase adecuadamente y vamos a encontrarnos con esto. Tenemos el paciente, vamos a tratar de insonar entre ambas costillas, obviamente debajo va a haber pulmón, que eso es lo que queremos valorar realmente, pero las costillas me van a producir una sombra acústica. Lo que vamos a valorar es lo que está entre ambas, que es la línea pleural, que acá la estamos viendo en azul, que habla de la posición de las dos pleuras, y debajo, que es el parénquima pulmonar. Vamos a ver los artefactos y la física del ultrasonido pulmonar. ¿Qué pasa con el ultrasonido pulmonar? Resulta que la mayoría de lo que vamos a buscar es artefactos, tal como lo veíamos esta mañana. Normalmente, el 99% del contenido del pulmón como tal va a ser de aire y un 1% de agua, tal como estamos viendo acá al lado izquierdo. Sin embargo, si esto lo alteramos con una patología, por ejemplo, con un neumotórax, va a ser 100% aire, va a cambiar por medio de artefactos la anatomía sonográfica normal. Si comenzamos a darle líquidos, si hacemos un síndrome intersticial, pues vamos a encontrar un mayor porcentaje de agua, 3-5%, con un edema pulmonar, o inclusive si vamos un poco más fuerte y tenemos una neumonía y un colapso con disminución de la aireación de esos alvéolos y el pulmón, pues vamos a encontrar un 10% de aire y el resto de contenido líquido. O inclusive con atelectasias o más aún, un 100% de líquidos con derrames pleurales, sin aire. Esto es lo que vamos a buscar en nuestro estudio. Y este es el propósito de mi charla, poder llegar a valorar diferentes signos que nos van sumándose unos a los otros a producir diferentes patologías y síndromes que por medio de algoritmos vamos a poder diagnosticar. Empezamos con la ecografía pulmonar normal. Lo que vamos a ver entonces, de arriba hacia abajo, principalmente el inicio es pues, los tejidos blandos. Acá vemos los tejidos blandos, después viene la parte muscular y después viene lo que les digo que es importante, costilla superior, costilla inferior. Y entre ambos están los músculos intercostales. Debajo de los mismos están las pleuras, visceral y parietal, que normalmente pues deberían de estar una similar encima de la otra, y debajo el contenido pulmonar. Eso es lo que queremos ver normalmente. Vamos a empezar a evidenciar los ejemplos. Vamos a la izquierda, una costilla superior, una costilla inferior, sale la sombra acústica de ambas y entre las dos vemos la línea pleural brillante. Vamos a ver más adelante que ella se mueve con la respiración, que es el famoso deslizamiento pulmonar, y hacia encima pues los tejidos blandos, músculos intercostales, músculos y tejido celular subcutáneo. Debajo vamos a ver las líneas A, ya les voy a explicar qué son las líneas A. Acá vemos el mismo ejemplo, más o menos de qué es lo que deberíamos de ver en la normalidad. Las líneas A son líneas normales, inclusive cuando no están debemos preocuparnos, que son un artefacto de reverberación. Cuando tenemos dos superficies altamente reflectantes, como por ejemplo un transductor y una línea pleural que acá está como uno, que se ve negro, rebota el haz de ultrasonido y cada vez que rebota, el tiempo que dura en ese rebote, pues va a producir unas pseudoimágenes detrás de la original línea, que era la línea pleural, que son estas, que son las famosas líneas A. Una línea original arriba y después unas líneas que van a tener entre ellas una distancia similar una a la otra, o sea, son homogéneas. Eso tiene que ver con el tiempo que dura mientras rebota entre los haces de las dos superficies de alta reflectancia. Y lo otro, la otra característica importante es que cada vez pues la energía se va perdiendo, se va disipando y va a llegar a finalmente ser mucho menos intensa, como vemos acá el ejemplo y como vimos en los ejemplos anteriores, que son acá, las líneas A, las podemos verlas, simétricas y similares a lo que es la línea pleural, son artefactos y acá las podemos ver también las líneas A. Esto es normal, esto lo tenemos que ver en nuestros pacientes. El segundo signo es el signo del murciélago, que prácticamente es la semejanza entre las dos costillas superior e inferior, el artefacto de la sombra y pues lo que es el pulmón normal que asemeja a un murciélago. Eso hace parte de lo que es la normalidad como tal. El deslizamiento pulmonar normal, entonces resulta y acontece que esas pleuras no están quietas. Con la respiración y el líquido pleural se mueven una sobre la otra y eso va a producir un movimiento que se llama deslizamiento pulmonar normal. Vamos a ver si esto, listo, se pudo usar. Vamos a ver entonces acá la línea pleural, probablemente la costilla superior acá a este lado, la costilla inferior acá a este lado, y entre ellas vamos a ver movimiento. Lo vemos ahí.
con la respiración se mueve, se desliza una a la otra. Eso es un signo de una ecografía de un paciente sano, deslizamiento pulmonar normal. Cuando pasamos un modo M, recordando que es el modo de movimiento, en medio de esa línea pleural, y lo veíamos con el doctor Carrizosa en la charla pasada, pues podemos ver este signo, que es el signo de la playa o signo de arena y mar. ¿Y qué significa? Que acá, esta porción inicial, que es la porción muscular, se está moviendo con la respiración, va a producir este signo similar al mar, y lo que está debajo de la línea pleural, que es tejido pulmonar, normalmente no se ve porque está aireado en un 99%, se ve como si fuera arena. Esto es normal, debemos encontrarlo cuando hacemos una ecografía pulmonar, el signo de arena y de mar. Cuando se altera cualquiera de las cosas que les he dicho, pues estamos en problemas. Vemos el ejemplo, arriba vemos cómo se está moviendo bastante bien esa pleura. Adicional a esto, y en los protocolos que más adelante voy a nombrar, tenemos el punto PLAPS, que nos permite valorar las bases pulmonares. Es el punto que ya les decía cómo llegamos a él, y lo que les recomiendo es que sea con un transductor que permita valorar mejor la parte de la profundidad. Lo evaluamos al lado derecho y al lado izquierdo. Lo que tenemos que encontrar es la relación entre el diafragma, que lo vemos acá, si es al lado derecho el hígado, si es al lado izquierdo el vaso, acá vemos los dos ejemplos, podemos llegar a encontrar parte del riñón, y lo que está proximal al diafragma pues sería el pulmón y la base pulmonar. Normalmente esto tiene que verse como una imagen especular similar al tejido que está adelante por artefacto, que es el hígado o el vaso, tal como lo ven, se ve muy parecido. Tenemos el signo de la columna, y es que podemos ver parcialmente lo que es la columna hasta donde está el diafragma. Después no se debería ver porque el tejido y el aire, que está en un 99%, no dejaría pasar los rayos. Entonces el signo de la columna es normal hasta la línea del diafragma. El signo de la cortina es muy parecido, y lo que no se evalúa es la porción proximal del diafragma. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una posición de diferentes tejidos con diferentes impedancias, como el pulmón, el diafragma y el abdomen, y el paciente, tras de que eso está respirando, toda esa mezcla de artefactos que se crean produce el signo de la cortina. Es como si moviéramos una cortina que va a producir que disminuya de ahí para abajo la visibilidad de los tejidos y oculta la porción más alta del diafragma o más anterior del diafragma. Vamos a verla acá. Vea cómo se mueve con la respiración normal, como si fuera una cortina, y el diafragma está completamente ausente en la porción más anterior. Vamos a ver dos ejemplos de patología. Al lado izquierdo, en A, vemos que el diafragma se ve completo. Eso no es normal. Nosotros no deberíamos de ver el diafragma en toda su extensión. Si lo vemos es porque no hay signo de la cortina, es porque hay algo en esa base. Por ejemplo, un derrame pleural o una consolidación. Vemos muy bien y definido el diafragma. No lo deberíamos de ver, deberíamos de ver es una cortina. Y lo mismo pasaría si miráramos abajo con el signo de la columna. En este caso, la columna podría seguir más allá del diafragma, lo cual es signo de patología y que hay una ocupación de espacio en esa base pulmonar. Recordando esto, que me parece lo más importante de la charla del día de hoy, vamos a hablar de algunos hallazgos patológicos. Resulta que si colocamos nuestros segmentos interlobulillares y los cargamos de agua por un edema pulmonar o por un síndrome intersticial, vamos a crear un nuevo artefacto. Ya se los voy a mostrar, que son las líneas B. ¿Qué son las líneas B? Son colas de cometa, y que simplemente es otra reverberación, pero la diferencia con las líneas, sabes que acá no solo hay dos superficies hiperreflectantes, sino que hay muchas. La primera es el transductor, la segunda la línea pleural, y la tercera, y de ahí para abajo, en múltiples ocasiones, es esa correlación anatómica y estructural entre los alvéolos con aire y esos septos interlobulares cargados de líquido. Entonces produce miles de superficies hiperreflectantes que va a producir el signo de la cola de cometa y el patrón de las líneas B. ¿Cuál es la característica? Que es así. Inicialmente más brillante, cada vez un poco menos brillante, se va colocando más pequeño, pero como son, digamos, los espacios tan pequeños, prácticamente no podría no diferenciar como si fueran líneas A, sino como un continuo como tal. Esas son las colas de cometa. Vamos a ver los ejemplos. Vemos una línea pleural, ya les voy a mostrar cuáles son las 7 características para diferenciarlas de otras cosas. Y pues vamos a ver que inician en la línea pleural, son artefactos de cola de cometa, se van a mover con el deslizamiento pulmonar. Esto es muy importante porque hay otro subtipo que no se mueve con el deslizamiento pulmonar, llega hasta el infinito, si pueden ver,
el borde, usted le da la máxima profundidad y sigue existiendo, son bien definidas, son hiperecogénicas y borran las líneas A. Esas son las 7 características de las líneas B. Vamos a ver ejemplos. Gracias. Entonces vemos el ejemplo, nacen de la línea pleural, son brillantes, van hasta el infinito, se mueven con la respiración, véalas cómo se mueven, vea cómo la profundidad tan alta de la imagen de la derecha llega hasta el infinito, eh, se mueven con la respiración y borran las líneas A, son las famosas líneas B. Las líneas B pueden ser hallazgos normales o anormales, es un intermedio. Cuando hay una o dos, es hallazgo normal, no hay problema. Cuando hay 3 en adelante, ya es un hallazgo patológico, por este puede estar dentro de un lado o dentro del otro. Ahí vemos los ejemplos, las líneas B como tal. Esas líneas B las podemos clasificar en B3, que es el engrosamiento intersticial. Habla de un inicio, de un aumento del líquido intersticial, pero es muy leve. Vamos a ver que son delgadas y el B3 significa que son menores a 3 milímetros. Ahí vimos cómo está la línea pleural y son pequeñas, van de arriba a abajo, pero son muy, muy diminutas comparadas con las que ya les voy a mostrar, que son las B7. Ya me habla de un aumento de la presión en cuña pulmonar, me habla de un vidrio esmerilado y véalas como son mucho más gruesas. Véalas las del lado derecho, cómo van a ser confluentes, gruesas, son las famosas B7 y habla de mayor agua intersticial como tal. Claramente ambas son patrones B, porque hay más de 3, ambos ejemplos de los videos que les acabo de mostrar. Y las líneas C son el principal diagnóstico diferencial de las líneas B, porque son también artefactos de cola de cometa, pero acá la causa fisiopatológica es un enfisema subcutáneo. Eso hace que tenga 2 características que las diferencian. Las primeras es que no nacen de la línea pleural, nacen del tejido celular subcutáneo, son altas. Y la segunda es que no se sincroniza con la respiración. Son líneas que me borran todo lo que hay de ahí para abajo, no me van a permitir hacer un examen ecográfico adecuado porque no me van a permitir que pase las de ultrasonido y pues es el diagnóstico diferencial del patrón B, importante en pacientes pues con trauma como tal. Viendo los hallazgos patológicos, vamos a empezar a ver algunos síndromes agrupados. Entonces vamos a empezar por el síndrome de consolidación. El síndrome de consolidación tiene unas características importantes. La primera que es necesario definir es que la consolidación no solo es infección, puede ser embolia pulmonar, puede ser un cáncer, una metástasis, puede ser una telectasia, puede ser una contusión pulmonar. Lo más importante para diferenciarlo, aunque hay unos hallazgos ecográficos, es la clínica, me parece a mí. Las consolidaciones van a producir mientras se va perdiendo la aireación, ese 99% de aire, hacia menos, unos hallazgos, y el primero es que van a producirse un síndrome B, van a producir un patrón B, pero este patrón B es progresivo, pasa de un patrón B3, que ya lo vimos que es, a un patrón B7, mucho más grueso, y un hallazgo importante que lo diferencia del edema pulmonar es que produce alteración del deslizamiento de la pleura. No la quita completamente, pero disminuye el deslizamiento pleural. Esa es la primera característica. La segunda característica que está acá en negro es que es focalizado. ¿Qué quiere decir? Que usted le hace un barrido, por ejemplo, de 8 puntos de vista anterior y lo encuentra solo en un lado o en dos, no en todo, no es difuso, no es generalizado. La focalización habla más de una consolidación. Asociado a esto, el tercero y que lo vamos a definir ya es el patrón de consolidación, que es, digamos, un hallazgo que se asemeja a un tejido, más que todo al hígado. Ya lo vamos a mostrar mucho más grande. Y esto es el signo similar al tejido. ¿Qué es? Vamos a verlo. Son pulmones heterogéneos que por esa dispersión tan aumentada, pues van a producir hallazgos de irregularidades y cambios de la ecogenicidad con irregularidades tanto centrales como periféricas, que parece como si fuera un hígado, pero estando en el pulmón. Se llama el signo similar al tejido, consolidación como tal. Acá vamos a ver un ejemplo. Este paciente, si uno pasara rápido, diría, no, está bien, veo las costillas, pero si vamos a ver acá al lado izquierdo, vamos a ver ese patrón irregular, heterogéneo, con algunas hiperecogenicidades, que habla de una consolidación como tal. El segundo signo de las consolidaciones es el broncograma aéreo. Tenemos varios tipos, son 3 como tal. El broncograma aéreo estático es un broncograma que con la respiración no cambia. Vamos a ver acá arriba ese paciente que tiene broncograma aéreo. Se ven las arborizaciones del árbol bronquial, pero con la respiración no se mueve. El broncograma aéreo estático, aunque sirve para diagnóstico de neumonía, es mucho más importante para hablar de atelectasias como tal. Acá vemos un ejemplo. Tenemos el broncograma aerodinámico que, como su nombre lo indica,
Ya con los cambios respiratorios se va a mover. Inclusive le puedo pasar un modo M. Acá vemos cómo se mueve. Acá le pasan un modo M y vemos cómo en el modo M hay unos artefactos y cómo se mueve. Acá lo vemos. Con la respiración se mueve, se abre y se cierra. Broncograma aerodinámico es un poco más fuerte para neumonía. Y el broncograma aéreo líquido, en el que lo que encontramos es unas arborizaciones anecoicas, principalmente sirve para el diagnóstico de atelectasias obstructivas, se asocia mucho a atelectasias pasivas y a derrame pleural como tal. Entonces, todos estos pueden tener un signo similar a una consolidación. Tenemos este adicional que es el signo del límite fragmentado o Schreck sign. Simplemente es el borde entre un pulmón sano, que lo vemos acá, aireado, y el pulmón enfermo con el signo similar al tejido. Vemos la clara diferencia entre ambos y cómo esa fragmentación, una línea divisoria entre ambos que es heterogénea e irregular, pues nos produce este signo. El signo del límite fragmentado es un signo de consolidación. Este era el síndrome de consolidación. Vamos a continuar con otro que es bastante común, que son las atelectasias. Hay varios hallazgos. Uno que a veces no ponemos atención es el signo del corazón y es el desplazamiento del corazón, tal como lo hacen las atelectasias normalmente, cuando se produce una nueva, por lo general, por lo menos, tiene que ser submasiva o masiva, y es previamente, le estábamos haciendo un estudio, teníamos, digamos, ya el eje para externar largo localizado, llegamos al otro día, y ahora ya no está donde debería estar. ¿Cómo así? Se movió, se desplazó lateral, está hacia abajo, probablemente una telectasia está desplazando el mediastino. El signo de la medusa, que probablemente ya lo hemos visto, habla principalmente de esa telectasia del pulmón cuando tenemos un derrame pleural, una telectasia pasiva, que con los cambios respiratorios y el ciclo, pues se mueve. Vamos a ver esto. Vemos un derrame pleural, esto es un punto Platz, vemos la línea del diafragma, vemos el hígado, vemos ese pulmón colapsado móvil con un derrame pleural y vemos que hay broncograma y que hay signo similar al tejido. Probablemente este paciente está consolidado, pero la base probablemente tiene que ser infecciosa, puede ser un derrame paraneumónico, antes de saber la clínica. Otro signo que nos ayuda a diferenciar las atelectasias es el signo del pulso pulmonar, más la ausencia de deslizamiento. Esto principalmente es en atelectasias masivas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que hay una pérdida o disminución del deslizamiento pleural, que ya todos lo aprendimos a ver, pero asociado vamos a ver un hallazgo que es el pulso pulmonar. Vamos a ver este ejemplo. Vemos una línea pleural quieta, costilla superior, costilla inferior, línea pleural que en realidad no se mueve mucho, pero hay algo rítmico que pasa. Algo rítmico, ¿qué es eso? Pasamos un modo M, no hay signo de código de barras, que lo vamos a ver más adelante para neumotórax, para eso arena y mar, pero sí vemos que hay unas líneas que van a estar sobre la arena, que son longitudinales, que van de abajo hacia arriba y que son muy simétricas entre ellas. ¿Sí las ven? Acá una línea, otra línea, etcétera. Si le tomamos una frecuencia cardíaca, ese es el pulso cardíaco reflejado por la correlación anatómica en el pulmón y se llama el signo del pulso pulmonar. Esto, más una ausencia de deslizamiento en un paciente que acabamos de intubar, por ejemplo, en salas, pues hablaría de una atelectasia masiva como tal de ese lado. Otro es el signo de la cúpula, que también por lo general debimos de haber hecho previamente una valoración ecográfica hepática, pues para ver dónde estaba, y es ver que cambie. Es lo mismo que con el corazón, por lo menos 2 espacios intercostales, con la creación de una nueva atelectasia. Esto es el síndrome de atelectasia. El neumotórax, que esta mañana también hablábamos algo, pues simplemente es la presencia de aire entre las pleuras. Lo que tenemos que valorar, y que es lógico, es que ese deslizamiento pleural ya no va a existir, porque ya las pleuras no están adosadas una a la otra, lo que hay es aire entre ambas. Cuando no hay ese espacio y ese deslizamiento, pues vamos a producir una ausencia de deslizamiento pleural. La ausencia de deslizamiento pleural asociado, pues va a producir una ausencia de las líneas B, ya la veíamos. No tenemos líneas B porque las líneas B también se producen porque hay deslizamiento pleural. Y asociado a lo mismo, si no tenemos líneas B, vamos a buscar un punto que le da el 100% de especificidad al diagnóstico, que es el punto pulmonar. Ya se los voy a mostrar. Si tenemos punto pulmonar, es un neumotórax 100% con ese algoritmo. Si no tengo punto pulmonar, busco pulso pulmonar. El pulso pulmonar se los acabo de nombrar, la diapositiva pasada habla de atelectasia masiva, y si de entrada tengo deslizamiento pleural, pues no es un neumotórax como tal. Vamos a empezar a ver la ausencia de deslizamiento pleural. Quise traer este ejemplo para que vean a la izquierda el deslizamiento pleural normal, cómo se mueve, con unas líneas que salen de él, y a la derecha
Si me lo ayuda a reproducir de nuevo, por favor. Como es ausente ese deslizamiento pleural. Izquierda normal, derecha, no se mueve. Costilla superior, costilla inferior, nada. Las pleuras están fuera. Primer signo. Segundo, el código de barras. Si pasamos un modo M en la mitad de eso, vamos a ver algo parecido a esto. Creo que se cambió el... ¿Qué es? Un código de barras. Perdón. Listo, gracias. ¿Y qué es? Pues que prácticamente como no hay movilidad, entonces se ve como si fuera tejido celular subcutáneo y músculo, míralo. Se ve quieto, estacionario, y eso es el signo de código de barras. Adicionalmente les decía que el 100% de la especificidad me la da el punto pulmonar. ¿Y qué es el punto pulmonar? Veamos un ejemplo. Este es un paciente normal, le hago una ecografía de tórax en punto normal, le hago un modo M y vemos el signo de arena y mar, normal. Le hacemos un neumotórax, hay aire, le hago una ecografía en el neumotórax, vamos a tener ausencia del deslizamiento y código de barras, vamos bien. Si yo llego a insonar un punto medio entre el neumotórax y el pulmón normal, ¿qué va a pasar? Pues que voy a encontrar la mitad normal, arena y mar, y la mitad con código de barras. Ese es el punto pulmonar. No es fácil de hallar, pero es el diagnóstico 100% certero de neumotórax. Vean el ejemplo. Vea cómo acá se mueve a la izquierda y a la derecha completamente quieto. Ausencia de deslizamiento pulmonar, o sea que el punto pulmonar estaría en la mitad de los dos. Y a la izquierda vemos lo mismo. El punto pulmonar de un lado se mueve, deslizamiento normal, y del otro no se mueve. Vamos al cuarto, que es el derrame pleural. Podemos encontrarlos inclusive desde 5 mililitros y el derrame pleural simplemente es líquido anecoico. Ese líquido anecoico lo podemos encontrar en diferentes puntos. El más común es las bases pues por lógica y por presión. Vamos a ver acá este ejemplo. Una base pulmonar. Un líquido, no es mucho, pero alcanza a producir atelectasia, algo de signo medusa, igual un pulmón que se ve bastante heterogéneo con signo similar al tejido. Toca estudiar ese derrame pleural, ¿cierto? El signo del cuadrilátero, que lo que me dice es que simplemente se separó esas pleuras. Entonces ahora vamos a encontrar la pleura visceral y parietal que van a producir pues una hiperrefringencia y lateralmente las costillas. Entonces se ve como si fuera un cuadrado de agua, el signo del cuadrilátero, derrame pleural. Algo importante es que el derrame pleural, si debajo hay líquido normal, puede llegar a tener líneas B como este ejemplo. Si está consolidado, las empieza a dejar de tener o ya progresa a una consolidación como tal. El signo de sinusoide habla de un modo M, sobre un derrame pleural. Ese modo M movimiento simplemente produce los cambios respiratorios en inspiración y expiración. Como es líquido libre, y es lo que principalmente significa, pues va a hablar principalmente de un derrame pleural libre. El signo del remoligno de plancton, vamos a verlo acá y prácticamente ya con eso vemos cómo hay remolinos con la respiración, se ve grueso, se ve espeso, habla principalmente o de malignidad o de hemotórax tardíos. Los derrames a veces pueden ser loculados, podemos encontrar fibrina, loculaciones, podemos encontrar esos derrames con plancton, pues obviamente el diagnóstico habla de algo y un derrame probablemente complicado. El signo del hematocrito, que es encontrar un derrame pleural con dos ecogenicidades, una probablemente más anecoica y otra más homogénea, habla principalmente de hemotórax, este sí es un poco más temprano. Dos fases de diferentes ecogenicidades, hemotórax. El quinto es el edema pulmonar. Entonces el edema pulmonar ya me queda fácil porque ya les expliqué qué son las líneas B. Entonces simplemente es decir que si tengo más de 3 líneas B en dos vistas del mismo lado, en ambos lados, o sea es algo sistémico, difuso, pues es un edema pulmonar. Puede ser B3 o puede ser B7. Estos son los mismos ejemplos. Si yo encuentro esto en punto 1 y 2 y punto 3 y 4, probablemente es un edema pulmonar. Ya después nos toca averiguar la etiología. Los ejemplos ya los habíamos visto. En SRA es muy parecido, vamos a producir un patrón B que tiende a ser difuso, pero ¿en qué nos podemos diferenciar? En que en el SRA la línea pleural está alterada, está fragmentada, y ya les voy a mostrar. Hay un ejemplo estático, pues ya les muestro otro ejemplo. Miren esta línea pleural acá, con esas irregularidades, sí se mueve bastante con líneas B, pero una línea pleural completamente fragmentada y alterada. Y unas líneas B con una distribución heterogénea de las mismas, una más grandes, una más pequeñas, puede haber mayor compromiso hacia unas partes que hacia otras y podemos encontrar consolidaciones subpleurales o inclusive áreas de parénquima normal. Vemos otro ejemplo. Acá vemos consolidaciones subpleurales con algo de líneas B, con una heterogeneidad
muy importante de la línea pleural. Y en COVID-19 salió otro signo, que es el signo de la cascada, que simplemente está tan sobrecargado que en algún momento con los cambios respiratorios puede llegar a unirse las líneas B y se produce como un halo de luz, lo vamos a ver en el ejemplo. Véalo cómo son pequeñas, pero en algún momento se unen y forman una gran luz, que es el signo de la cascada. Los protocolos, el más común es el protocolo Blue para el diagnóstico de falla respiratoria aguda, ya lo conocemos del 2018. Simplemente con ya lo que les dije, simplemente es unirlo. Y es un paciente que tiene falla respiratoria y que está en el diagnóstico, en cuidado intensivo, en el servicio de urgencias o en hospitalización. Queremos hacer diagnóstico de la hipoxemia. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarnos si hay deslizamiento pleural, porque si no tenemos deslizamiento pleural, vamos a otro algoritmo. Entonces, deslizamiento pleural presente. Si tiene deslizamiento pleural y tiene líneas B bilaterales en más de 2 vistas en ambos lados, probablemente es un edema pulmonar y lo que nos toca es el diagnóstico diferencial de edema pulmonar. Si por lo contrario tiene deslizamiento pleural, tiene líneas A bilaterales, pues como que todo va saliendo normal, deslizamiento normal, líneas A, todo va normal, le miro un protocolo de exploración de vasos venosos de miembros inferiores y si sí tiene algún trombo, pues probablemente es un tromboembolismo pulmonar, el cual puede llegar a producir cambios en la ecografía pulmonar, pero no son tan comunes. Si no tiene trombos, pues todo es normal, ¿cierto? Entonces voy a estudiar el punto PLAPS. Yo de bases uso el punto PLAPS más común, de que dejarlo tan último en el algoritmo, pues lo uso porque me parece que uno puede encontrar hallazgos positivos tempranamente. El caso es que en el algoritmo voy al punto PLATS y si en el punto PLATS encuentro algo a nivel de las bases, pues probablemente es un derrame o consolidación, una atelectasia, y ahí está el diagnóstico. Si no lo tengo, pues todo es normal, inclusive los puntos laterales. Tengo que buscar si hay sibilancias, EPOC o asma. Si el deslizamiento pleural está ausente, ya me queda más fácil porque lo primero que tengo que pensar es un neumotórax. Si hay líneas A y hay punto pulmonar, no hay otra opción, es un neumotórax. Pero si hay líneas A y no hay punto pulmonar, tengo que usar otro medio diagnóstico. Acá puede ser una atelectasia masiva. Y por el otro lado, si el deslizamiento pleural está ausente, pero encontramos un patrón focal, ya sea de líneas B3, ya sea de líneas B7 o de una consolidación en cualquier punto, es una neumonía o una consolidación. Los usos adicionales, tenemos el score de aireación, que lo estamos usando ahorita en cuidado intensivo, simplemente es cuantificar el grado de alteración de la oxigenación por compromiso alveolar. Entonces el score de aireación lo que hace es hacer 12 zonas, 6 zonas, ya les voy a mostrar, del lado derecho y 6 del lado izquierdo, son las mismas 4 que les mostraba del protocolo de Volpicelli, y le anexa después de la línea axilar posterior por detrás, con la misma línea del punto medio, un punto 5 y 6. 6 de un lado, 6 del otro. Con esto, lo que hago es clasificarlas y darle un puntaje. Si el paciente tiene en una vista un patrón A, le doy 0 puntos. Si el paciente tiene un patrón B3, o sea, delgadas, las líneas B, le doy un punto. Si son gruesas, o sea, es un patrón B7, mucho más grandes, le doy 2 puntos. Y si es una consolidación, pues le doy 3 puntos y sumo. El máximo, pues es 36 puntos y el mínimo son 0. Esa es coordinación, ¿para qué me sirve? Lo he usado para diferentes cosas. Una es para valorar pacientes que tienen neumonía social ventilador, le hacen una score de aireación y lo comparan al día 7 con antibióticos. Si al día 7 disminuyó 10 puntos, pueden retirar el uso de antibióticos. Estos son guías que hasta ahora se están validando, pero me parece válido como tal. El otro, esos pacientes que están en protocolo de Winning, hacen una prueba espontánea, le hacen un lung ultrasound score antes y después o durante la prueba espontánea. Y se supone que si en la prueba espontánea aumenta 13 puntos, probablemente va a fallar en la extubación. ¿Por qué? Pues porque está haciendo un edema pulmonar por el aumento de la poscarga izquierda. Y el otro es hacer el test de reaireación. ¿Y qué es el test de reaireación? Simplemente es volver a hacer el mismo test después de haber hecho una titulación de PIP, por ejemplo. Entonces tenía un PIP basal, le hago un lung ultrasound score, le hago una titulación de PIP y le vuelvo a hacer un control a los 30 minutos. ¿Qué encontramos? Que como es un puntaje antes y después, lo que hacemos es empezar a restarle del punto original, pues los puntos nuevos como tal. Entonces, si el paciente se devuelve una vez, se le da un punto. Por ejemplo, si estaba en consolidación y pasa a B7, se le da un punto. Si se devuelve 2 veces de consolidación a un B3, se le da 3 puntos. Y si pasa de una consolidación a ser normal, se le da 5 puntos. Obviamente también puede iniciar acá o iniciar acá. Y se suma.
Vamos a ver un ejemplo de un paciente real con COVID de este año. Entonces, un test de aireación pulmonar inicial, solo voy a mostrar por cuestión de tiempo el lado derecho, R, de R1 a R6, pero pues también se le hizo el lado izquierdo que era el L. Tenía un PIB de 5, vamos a ver que arriba, vamos a darle play, tenía un B2, vea cómo son gruesas, paciente comprometido con una PIB de 5, y en lo que era el punto 4, 5 y 6, vea que era consolidación, claro, un similar a tejido en ambas, más que todo en la de la mitad. 15 puntos me daba. Después de que titulamos PIP a 15, lo volvemos a hacer un test de aireación y vean lo que pasa. Se devuelve, principalmente en las de abajo. Vea cómo la que era consolidación ahora son patrón B2, que es el mismo B7, y la de la izquierda también, o sea, las dos de abajo, esta y esta. Eso me da 4 puntos. Lastimosamente no es suficiente. Debió haber dado por lo menos más de 8 puntos para que me dijera que el test de aireación positivo y que pues, con la titulación de PIB al menos había un aumento de 600 mililitros como reclutación o reclutamiento pulmonar. Sin embargo, el problema de este es que no me puede medir la hiperventilación y la sobredistensión. Entonces, de pronto yo con ese PIB de 15 lo estoy sobredistendiendo. Sí, claro, estoy mejorando la consolidación, pero no sé cuándo estoy afectando, por ejemplo, el ventrículo derecho. En cuanto a procedimientos, el más común y con el doctor Yepes que está acá en el salón, este artículo del 2020, el procedimiento es la toracentesis guiada por ecografía por especialistas en cuidado intensivo. Se usa la fórmula de Balick modificada, que lo que hace es mirar la distancia interpleural máxima en expiración del derrame pleural, lo multiplica por 20 y eso más o menos es cuántos mililitros tiene de líquido pleural. Se hace a 30 grados de elevación de la cabecera, si tiene más de 300 de ese predichos, probablemente es un paciente que puede tolerar una toracentesis o que la requiere si está en disnea o en falla respiratoria. Vamos a ver ejemplos de los autores originales. Entonces vemos acá paciente con un derrame pleural, con su atelectasia, se veía grande. La medida acá inicial es tal cual se las he dicho, longitudinal, pero para medir y para hacer el Balic se corre 45 grados hacia anterior. Entonces normalmente el indicador iba hacia arriba longitudinal, pero cuando voy a medir el derrame pleural va 45 grados hacia adelante y ahí es donde lo mido, que es la de la derecha. Vamos a ver cómo lo cuantifican. Mire, así queda. Desde el pulmón atelectasiado hasta la línea pleural, vemos un derrame pleural, en este caso de 5,3 centímetros, y lo multiplico por 20 es casi un litro de derrame pleural. Este requiere toracentesis si está en falla respiratoria. A la derecha vemos que ya para la toracentesis, esto se había hecho con un sectorial, pero ya para la toracentesis lo hacemos con un lineal muy parecido a lo que hicimos ahorita en los procedimientos vasculares, que es un modo longitudinal. Vamos a valorar el tejido y vamos a hacer una punción viendo la aguja. La vamos a ver al lado izquierdo. Acá podemos ver más o menos cómo la aguja baja. Y acá ya pasa la aguja, pasa la guía. Y vemos acá ya la guía adentro como tal, siempre viendo la punción. Las conclusiones de hoy entonces que la ecografía pulmonar a la cabecera del paciente mejora las posibilidades diagnósticas de patologías comunes en cuidado intensivo, permite realizar muchas cosas, desde titulación de PIP, procedimientos, seguimiento clínico, score de aireación, extubación, etcétera. No usa radiaciones gratis, esa es la cabecera del paciente, obviamente, y pues que es necesario entrenar la misma. Este es nuestro grupo de trabajo de residentes del programa, y bueno, muchas gracias.